Hermanos, hace algún tiempo yo les comentaba un mensaje sobre Pablo, cómo Pablo terminó el libro de Romanos. El libro de Romanos es para muchos como la constitución de la Biblia, ¿verdad? O sea, la carta magna de la Biblia misma. Y muchos teólogos siempre se pensaban en su corazón, ¿por qué hizo eso Pablo? Que terminando algo tan maravilloso, tan tremendo, lo que había hablado, al final termina, y quiero que vayamos allí al libro de Romanos, capítulo 16. Romanos 16, él había hablado teología y profunda, hermanos. Tanto así que dice que él nos tiene que hablar como niñitos porque no estamos listos para hablarnos las cosas más profundas. Pero en Romanos 15, 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y entonces ahí aparentemente cerró él el libro y terminó la parte teológica del libro de Romanos. Y de repente empieza a hablar un capítulo entero. Os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Centurea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, a mí mismo. Saludad a Aquila y a Priscila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, y primer fruto de Acaya. Y hermanos, empieza él a mencionar por nombre a decenas, literalmente decenas, de hijos de Dios, a los cuales él conocía por nombre. Y él empieza a comentar su esfuerzo, de cómo ellos se trataron de hacer las cosas correctamente, bien hechas. Y empieza a saludarlos, y saludarlos, y saludarlos, y saludarlos, ¿verdad? Y tanto, hermanos, que en el verso 20 dice, y el Dios de paz, lo que había dicho al final del capítulo 15, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y termina como dice la Biblia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, como termina la Biblia. Amén, faltó y cerró. Pero vuelve a empezar. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Y luego de repente, el que está escribiendo, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo. El que él escriba, él le estaba dictando al escriba. Os saluda Gallo y sigue hablando, ¿verdad? Y vuelvo a decir, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces ya terminó. No ha terminado, ¿verdad? Y el que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y nos lleva a algo más profundo. Amén. Pongamos atención. Amén. Hay algo mucho más profundo en todo esto. Estamos observando, hermanos. Amén. La Biblia dice que el Señor no nos puede hablar más cosas, más profundas, porque debiendo ya ser maestros, ¿qué pasa con nosotros? Somos carnales, dice, ¿verdad? Amén. Y niños en Cristo. Amén. Pues habiendo en vosotros celos, disensiones, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y actuáis como hombres. El que somos, hermanos, niños en Cristo. Pero el Espíritu dice, debiendo ser ya maestros. O sea, el discípulo que fuese perfeccionado, ¿qué le pasa? Será como su maestro. Entonces, hermanos, Dios sí puede y Dios sí desea hacer de todos sus hijos como el hijo, como su maestro. Y cuando usted ve y empieza a estudiar los misterios, ahí hay un seminario sobre eso que se quedó cortito porque hay muchísimo más y hay muchas cosas que no se pueden hablar en público. Así de profundo el asunto, el misterio de Dios. Pero en medio de todo esto, hermanos,
yo me encontré con una cosa y quería que lo chequeáramos, porque es tremendo, hermanos, la situación. Miren, hermanos, vean el verso 6, 16:6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Saludad a quién, hermanos? María. A María. María. ¿Ok? Hermanos, todas las personas que están aquí tienen un mensaje profundísimo respecto a cómo caminar con Dios. Cuanto más alguien que se ame, María. ¿Qué es María, hermanos? María, hermanos, tiene que ver con alguien que lleva en su vientre la vida de Cristo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Nació de nuevo? ¿Sí? ¿Vive Cristo ahí en usted? Porque si usted cree que Jesucristo murió y resucitó y pagó por sus pecados, lo cree en su corazón y lo confesó con su boca, ¿qué dice la Biblia? Usted nace de nuevo. Amén. Usted debe confesarlo de corazón. El Señor lo escucha, lo oye y usted lo declara y confiesa sus pecados. Usted confiesa que la vida suya no sirve para nada y usted necesita un milagro de Dios. Amén. La vida de Cristo. Amén. Hermanos, y aquí está María. Esta María. ¿Y qué María será esta, hermanos? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mucho. Eso es lo que dice. Ahora, hermano, esta María, bueno, en la Biblia se mencionan varias Marías, pero hay 7 específicas que yo quiero que hablemos. 7. Y vamos a correr por ellas, porque tiene que ver con los que llevan a Cristo en el vientre, aquellos que dan a luz la vida de Cristo, pero que no quieren ser el bebé chiquitito, sino que quiere que llegue a ser la persona aquella que entra hasta el lugar santísimo. Amén, hermanos. La persona mayor, aquella que dice, el discípulo que fuese perfeccionado será como su maestro. Amén. Entonces vamos a dar un vistazo rápido, hermanos, pero vamos a rogarle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Amén. Padre, abre hoy nuestros ojos. Danos entendimiento, Señor. Es imposible para el ser humano, Señor, hacerlo si tú no estás con nosotros. Padre, abre nuestro entendimiento. Háblanos en este día, por favor, Jesucristo. Háblanos, por favor, Señor. Aleluya. Amén. Hermanos, aquí tenemos el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. Amén. Pero usted también es el templo de Dios. Y Cristo vive ahí. Estamos comprendiendo, hermanos. Ahora, aquí en el tabernáculo, hermanos, el Señor lo hizo como un plano para que nosotros veamos qué es lo que Dios anhela para nuestra vida. Aquí empezamos, hoy cantábamos: entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Hermanos, esta es la puerta. La primer María que aparece en la Biblia, ¿alguien recuerda cuál es? María, la hermana de Moisés. Y esa María, cuando ella aparece en escena, era una niña. Era una niña, pero esa niña, hermanos, era especial. Estaba cuidando al otro niño. O sea, parece ser que tiene que ver con la niñez, ¿verdad, hermanos? Está cuidando a otro niño, pero ese niño es un niño especial. Ese niño creció hasta llegar a ser el más grande de los hombres. No, el más humilde de los hombres. Porque el camino de Dios no es para allá, es para abajo. Nuestro ego tiene que desaparecer y ser aplastado. Y el más humilde de los hombres, el más manso, Moisés, salvado de las aguas. Pero fue necesaria que una niña se portara, hermanos, fuerte y valiente en el tiempo difícil de la batalla. Entonces todos los niños aquí tenemos una misión: cuidar de los más pequeñitos. ¿Ok? ¿Estamos escuchando, hermanos? Si estamos creciendo, debemos cuidar de los demás, de los pequeñitos.
de alguien que acaba de nacer de nuevo, hay que cuidarlo. La multitud de naciones y lenguas es el mar, y ahí va un niñito en una cosita flotando en medio de la multitud de naciones y lenguas, y que va a morir. Y hermanos, está en la casa de Faraón, pero en medio de la casa de Faraón Dios puede cuidar a esa criaturita pequeña. Y hermanos, y María, hermana de Moisés, fue usada para cuidar al libertador. Hermanos, no menospreciemos el día de las pequeñeces. Y tampoco menospreciemos a los pequeñitos. Quien haga tropezar a uno de los pequeñitos, ¿qué le pasa? Está en un caos ante Dios. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, todos somos pequeñitos ahorita. Amén. Todos somos pequeñitos. Y si necesitan cambiarse, pueden traspasar sus sillas aquí también, porque no quiero que les dé mucho viento por ahí. ¿Ok? Pero miren, aquí está la puerta. ¿Y qué pasó con María? Lo primero que se ve, hermanos, cuando salieron de Egipto es que Dios tenía una puerta a la que tenía que tener la sangre del cordero. Es decir, María tiene que ver con la puerta. Después salen de Egipto, se abre el mar y ella sale del otro lado. Otra puerta, salir del mundo. Hermanos, María, esa María nos habla salir de Egipto y entrar en ¿dónde? Al desierto y al camino de Dios. Qué mujer, ¿verdad, hermanos? Y ahora, hermanos, aquí entran, y ¿qué es lo primero que ustedes recuerdan de María? Que tomó su pandero, ¿verdad? ¿Ok? Y empieza a adorar a Dios. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti, puertas eternas vuestra. ¿Ok, hermanos? María pertenece a esta área. Amén. Y el nombre María nos debe dar esperanza. A ver, ¿a cuántos aquí han sido siempre obedientes y sumisos al Señor? Rebeldes. ¿Qué somos? Rebeldes. Somos unos rebeldes. Amén. Estamos en la condición que estamos porque nos hemos rebelado. Amén. Hemos pecado. Somos Marías, todos nosotros. Pero Dios nos dice, pero hay misericordia para María. Amén. Que se arrepiente. Amén. Para todos nosotros hay misericordia en este día. Amén. Y hermanos, y viene ella y pasa aquí, María. Entonces, qué bonito, hermanos. Vio la sangre redentora en la puerta de las casas. Salió de Egipto y entró al desierto alabando, y entró alabando al tabernáculo de Dios, porque ella estaba entrando ahora en esa área. Mostró característica de la niñez: celos, contiendas y disensiones. ¿A quién se recuerdan? ¿Ok? Sí, empezó a criticar. No estoy de acuerdo con lo que ese líder hizo. No estoy de acuerdo con Moisés. Eso no hizo bien. Miren, su mujer, una negra. Miren lo que hizo. ¿Se acuerdan? Sí. Niñez, celos, contiendas y disensiones. Niñez. Hermanos, tenemos que dejar eso. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos avanzar? Amén. Corramos hacia el Señor, hermanos. No podemos quedarnos en la puerta. Si mantenemos eso, somos de la puerta. Aunque nos sentamos muy grandes, muy superiores, no. Si hay celos, contiendas y disensiones, somos niñitos chiquititos. Amén. Que necesitamos que se nos cambien los pañales. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Necesitamos la misericordia de Dios. Y después, hermanos, vamos a la siguiente María. ¿Ok? La siguiente María. En la Biblia, cuando ustedes empiezan a ver, aparece la siguiente María. Pero yo quiero decirles algo. ¿María qué significa? Rebelde. Rebelde, sí. Fíjense que en el Antiguo Testamento aparece otra María, pero esa no es la María que yo les voy a mencionar. Sencillamente esa María, hermano, está en 1 Crónicas 4:17. Vamos ahí y lo leemos. 1 Crónicas 4:17. Amén. Ahí dice, y los hijos de Esdras, y este no es el Esdras, ¿ok? Que luego pensamos, es otro Esdras, Getero.
Mered, Efer y Calón. También engendró a ¿quién? A María, a Samai y a Isba, padre de Esteboa. Ahora le voy a decir algo. Esta María, esta rebelde, no es una María. No es la María. Porque toda la humanidad es una María. O anda en rebeldía, ¿no es cierto, hermanos? Esta se refiere a esa de afuera. No a la que entra al templo y termina en el lugar santísimo. Se refiere a la otra de afuera. Esa palabra, ese grupo, el Señor es tremendo porque al poner las letras y todo y empezar a leerlo, se puede traducir así y usted va a encontrar una cantidad que lo traducen de esta manera, pero de repente encuentran otros que traducen bien diferente esto. Le voy a dar la otra traducción, ¿ok? Dice en Primera Crónicas, dice, habla del hijo de Mered, nieto de Faraón. Esa palabra Efer también se puede traducir Faraón, depende, cuando están unidas se pueden separar diferentes las letras, hermanos, y se lee otra cosa. Y se lee, le voy a leer, engendró rebeldemente a un destructivo, voladizo. Eso lo que dice ahí, fíjense, hermanos, rebeldemente, María, a un destructivo, voladizo. Hermanos, en el mundo nosotros solo podemos engendrar eso. ¿Entendemos, hermanos? Gente que va camino al infierno, gente que no piensa, que su mente está, hermanos, está bien errada, pero ellos sienten de que van re bien. Y algunos, hermanos, cuando están muriendo hacen su última broma y después entran al infierno para siempre. Hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios. Y hay gente que apostata, iba en el camino, se da la vuelta y va a terminar hasta el infierno. Eso es esta María. Esta María no es la que va desde la puerta hasta el lugar santísimo. Y no, yo sí quiero aprender para llegar bien a la carrera, hermanos. ¿Verdad que usted también? Necesitamos hacerlo, hermano. Es urgente. Es urgente. La siguiente María, hermanos, en el paso del sacerdocio, el sacerdote avanzaba de aquí, no se iba primero al sacrificio, aquí estaba adorando, pero sino que se venía acá, a la fuente. Amén. A la fuente, ahí se lavaba. No voy a presentar un sacrificio si primero no me lavo. ¿Ok, hermano? Lavaba sus manos, sus rostros, sus pies, se lavaba. Y después ya venía aquí a presentar un sacrificio. Ahora, hermanos, aquí vamos a ver la siguiente María. Se van a sorprender quién es esta María. Esta María es María, la madre de Jesús. ¡Qué tremendo! Vamos a decir, ¿por qué? Bueno, pensemos esto, la fuente. La fuente. ¿De qué está llena la fuente? De agua. ¿De qué agua? ¿Cuál es el agua del sacerdocio? ¿Cuál es el agua del tabernáculo? Es Cristo, el agua de vida. ¿Ok? ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Y el agua es la palabra. Cristo es la palabra. La palabra es el agua. ¿Estamos oyendo, hermanos? Del cielo. Entonces, hermanos, aquí nos encontramos con una situación. María, preciosísima mujer, desde que era jovencita, ella mostró que ella amaba a Dios de todo corazón. En Lucas 1, 46, 48 dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué más dice? Mi Salvador. En Dios mi Salvador. Ahora la pregunta es, ¿quién necesita un Salvador? Sí, todos necesitamos un Salvador. Aquel que ha pecado necesita un Salvador. Aquel que no puede ser, que no está salvo, necesita un Salvador. Dios, mi Salvador. Ella acepta que Dios le ha salvado. No es inmaculada. Ella era una mujer como todos nosotros, necesitada, y su nombre era rebeldía. Es triste, ¿verdad, hermanos? Pero es la condición de todos los seres humanos. Ella no es madre de Dios, hermanos. ¿Entienden eso? Ella, hermanos, ella es madre
¿ok? De Jesús que bajó encarnando, Dios que encarnó y se vino a su vientre, ¿ok? Ahora una pregunta: ¿cuántos de aquí están embarazados de Cristo? Todos, todo el que ha nacido de nuevo tiene un embarazo de Cristo. ¿Y cuántos de aquí entonces hemos sido rebeldes que hemos recibido misericordia? Todos. Amén. Entonces ella dice: Jehová, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Y dice: pues aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Amén. Y aquel que nació de nuevo es bienaventurado. Amén. Pero ahora veamos que ella sí amaba guardar la palabra. En Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. El original de esa palabra siervo significa esclavo. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Estamos oyendo, hermanos. Aquí ella dice que se haga lo que la palabra dice. Es alguien que recibió la palabra por dentro, pero abrazó la palabra en su corazón. Dice Lucas 2:19: pero María atesoraba todas esas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Ahora, hermanos, todos nosotros ¿estamos reflexionando en la Biblia? ¿Cuántos aquí han reflexionado sobre lo que Dios le ha hablado alguna vez? Amén. Nosotros, hermanos, cosas que Dios que hemos pasado, que después pasamos años, Señor, y cada vez nos damos cuenta que las cosas que Dios nos dijo tienen mucho más importancia de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cosas que Dios nos habló. ¿Entienden? Cosas que Dios nos habló. Y dice, María tuvo otros hijos. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y dice que tenía hermanas también, dice la palabra. ¿Okay? Ahora, hubo un momento, hermanos, en que el Señor estaba hablando con ciertas personas, dándole la palabra, cuando de repente, hermanos, llegaron ellos, María y los hijos, y todos se dieron cuenta: allá están. Y interrumpen al Señor: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren ver. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Ok? En Lucas 8:19-21 dice: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: atención, hermanos, mi madre y mis hermanos son los que oyen ¿el qué? La palabra de Dios y la hacen. Mi madre, María. ¿Qué hace María? Oye la palabra de Dios y la hace. Hermanos, aquí está María. Oyen la palabra de Dios y las hacen. Y hermanos, y hubo la palabra nos habla de muchas maneras, pero de muchas maneras. Hermanos, la primera María tenía que ver también con el primer día de la creación. Separaron luz y tinieblas. Unos entraron a la luz y otros se quedan en las tinieblas de afuera. Hermano, el segundo día era la separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Cuántos queríamos tener aguas celestiales en el corazón, hermanos? ¿Ok? Aguas celestiales, la palabra de Dios. En Lucas 11:27-28 se da otra situación. Sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. ¿Ok? Estaba diciendo: dichosa María, te concibió y te dio su palabra también. Estaba diciendo esta mujer. Y entonces el Señor Jesús dijo: sí, no. Dijo: antes bien. En otra se puede traducir también al contrario. Antes bien, dichosos, bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan, hermanos. ¿Cuántos quieren ser esa María entonces, hermanos? Hermanos, dejar la niñez de aquí y empezar a guardar la palabra de Dios en este lado. La otra María.
¿Ok? Ahora, ¿qué nos tocaría entonces? La siguiente María. Hermanos, vamos rápido, ¿verdad? Sí, vamos a ir todavía más rápido. La siguiente María, hermanos, es María Magdalena. Es la que aparece, se lo estoy dando en el orden que aparecen en la Biblia. María Magdalena. Y dice, María de Magdalena tiene que ver con el altar de sacrificios. Y el altar de sacrificios tiene que ver con la cruz y la resurrección, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, ahora, ¿qué sucede con ella? En Mateo 27, 55, 56 dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús, el que me sigue debe tomar su cruz desde Galilea. ¿Para qué? Para servirle. Hermano, tenemos que servir. Estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 16, 9. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, se apareció primero ¿a quién? A María, de la que había echado 7 demonios. En Lucas 8:2 dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, enfatiza el Señor que de esa mujer salieron 7 demonios. Y dice en Lucas 8:3, Juana, mujer de Chuza, Magdalena y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¡Qué tremendo! María Magdalena. Hermanos, pongamos atención con María Magdalena. Tiene que ver con el altar de sacrificios, con la cruz. Cuando todos se habían hecho para atrás, María Magdalena estaba ahí. María Magdalena empezó a seguirlo y se mantuvo detrás de él todo el tiempo siguiéndolo. En todo lado donde él iba, ahí ella iba. Hermanos, y dice que lo ayudaban incluso con sus bienes. ¡Qué tremendo! Y después, hermanos, llega el momento de la cruz y muchos discípulos salieron corriendo, huyendo, porque era peligrosa la situación. ¿No es cierto, hermanos? ¿Quiénes se quedaron? Las mujeres y Juan. Amén. Y María Magdalena y otras Marías estaban ahí. Amén. Ella lo siguió, pero no se conformó con solo seguirlo hasta la cruz. Lo siguió, hermanos, ¿hasta dónde? Hasta el sepulcro. Quería ver hasta dónde estaba, hasta dónde moría. Ahora, hermano, yo le tengo una pregunta. ¿Está usted dispuesto a seguir a Cristo hasta el sepulcro? ¿Está oyendo, hermanos? ¿Ok? En esta tierra, tomar la cruz, hacer lo que hay que hacer por el bien de las cosas de Dios, y después seguirlo en los tiempos difíciles, cuando todos abandonan, usted quedarse, y cuando todos se fueron hasta el último momento, ver hasta el entierro, hermanos. Y en la madrugada del otro día, ¿quién era la que estaba primero? María Magdalena estaba ahí otra vez. Y sabe usted qué hermoso los ojos de Dios esta mujer. Esa mujer era llamada fiel. Tomó la cruz hasta el final. Y la resurrección es para todo aquel que toma la cruz y muere. Estamos escuchando, hermanos. Entonces, ahora se levanta el Señor. Y usted recuerda, ya hablamos de eso. A mí me impactó mi corazón como ella decía, como el Señor ya no estaba ahí, en el sepulcro. Ella decía, ¿dónde está su cadáver? Dígame dónde está, yo me lo voy a echar al hombro y voy a llegarlo. Yo me voy a encargar de hacerlo. Hermano, eso se llama amor. Lo demás es puro ruido. ¿Cuántos aquí están dispuestos a cargar el cuerpo de Cristo? Toda la iglesia, cuando apesta. Qué tremendo, ¿eh? Porque cuando todo anda bonito, ¿verdad que es cierto? Cuando todo anda bonito, qué linda la iglesia, qué hermoso don fulano, qué bien que se porta el mengano. Pero cuando don fulano me engaña y todos están portándose mal, y está apestando,
yo no voy a cargar el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Pero los fieles permanecen hasta el fin, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí han sido lastimados alguna vez por el cuerpo de Cristo? A ver, cuando yo diga 1, 2 y 3, levantan la mano. A la 1, a las 2 y a las 3. Todos, ¿verdad? Sí, todos hemos sido lastimados. ¿Y cuánto aquí hemos lastimado al cuerpo de Cristo? Todos otra vez. ¿Cuánto aquí necesitamos misericordia? Amén. Tanto darla como recibirla también. ¿Es cierto, hermanos? Entonces, hermanos, ahí está María. Ahora, María Magdalena, hermanos, hasta ti llegará el señorío primero. A Magdala, a la torre. Magdala significa torre. El Señor dice que su iglesia, que toma la cruz, es la que va a recibir al señorío primero. Ahora, hermanos, vamos a ver otra cosa. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo dijo la primera palabra, nombró la primera persona. ¿A quién nombró? A María Magdalena. Amén. En todo el mundo y en todo el universo, la palabra que dijo es María. Y cuando ella oyó que le estaban mencionando su nombre, Rabboni, Señor, y cayó de rodillas, se dio cuenta que era el Todopoderoso que había resucitado. Y a esa mujer le hizo el Señor que fuera a dar las buenas noticias. ¡Él resucitó! ¡Qué hermoso! Él resucitó. Precioso. Hermanos, ahora entramos al lugar santo y santísimo. Y aquí en el lugar santo usted encuentra la mesa de los panes y el candelabro. Y esos están a la par. Obsérvenlos a la par uno frente al otro. Y aquí está el incensario y aquí está el arca del pacto, que es el trono de Dios. Y hermano, aquí está la mesa de los panes, ¿ok? El candelabro. Ahora, quiero que hablemos entonces un momento sobre la mesa de los panes. La siguiente María que se menciona en la Biblia es María de Betania. ¿Está oyendo, hermanos? La mesa de los panes de la proposición. ¿Alguien sabe cómo se le llama eso realmente en español? La mesa de los panes de la presencia de Dios. La presencia. El pan. El que no come este pan no puede tener vida. Tenemos que comer la presencia de Dios. Dice María de Betania, Lucas 10:39, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, amó, hermano, la presencia, porque esto tiene que ver con la presencia de Dios, oír su palabra en una manera directa de Dios. ¿Cuántos quieren oír la palabra directamente del Señor? ¿Okay? ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, oh Israel, escucha, oye. Hermano, miren, hay un gran conflicto. Usted sabe por qué hay tantas sectas y religiones. Bueno, cuando el Señor vino había un montón, y todas las sectas y religiones tenían algo en común, y es que no oían al Señor. Le dijeron: dánoslo por escrito, aquí ve, aquí están toda la lista. Entonces la secta esta hace este montón de cosas que está escrita, y esta también. Y el Señor dice que los que son de fe, esos son los únicos hijos de Dios. Porque la ley solo puede, los que dependen de la ley están bajo maldiciones. Hermano, ahora una pregunta: ¿cuántos aquí han escuchado la voz de Dios alguna vez en su vida? Amén. Una vez, que sea una vez, eso nos ayuda y nos cambia nuestro corazón. Amén. Nos transforma y nos da esperanza, hermanos. Hay cosas que nunca vamos a comprender hasta que estemos en el cielo.
Hermanos, yo les he contado, estábamos en un lugar, nos va a pegar un carro, le pegó a nuestro vehículo, nos fuimos dando vueltas y todo, bueno, una larga historia. Y cuando todo terminó, yo decía, pero si venimos de una actividad del Señor Jesús, ¿por qué nos pasó esto? Abro la Biblia, pongo el dedo. Yo no les digo que lo hagan eso, pero así lo hicimos ese día. Y dice, os exhorto a tener buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente de la nave. Y esa nave se perdió, ¿entienden? Pero todos quedamos vivos. Entonces cerré. Sí, Señor, pero yo de todos modos no vuelvo a abrir y le pongo el dedo. ¿Ok? Y dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Amén. Han pasado años y años, hermanos, y yo he ido entendiendo más cosas de esa situación que pasamos ese día. Porque Dios siempre piensa mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Hermanos, si usted recibe una palabra de Dios, confíe en Jehová. Él hará. Amén. Hermanos, la fe viene por el leer, por el oír, no por el leer, por el oír. Oír, escucha, Señor, usted le está leyendo la Biblia y en eso usted puede oír de Dios una palabra en la Biblia, eso sí. Usted sabe que eso, esto es para mí, usted lo llega a saber, eso sí puede suceder. Pero Dios está vivo y Dios habla. Aquí, en este lugar, tenemos hermanos que han escuchado la voz de Dios audiblemente. ¿Entienden, hermanos? Dios está vivo, Dios habla. Y hermanos, no podemos nosotros vivir, hermanos, por experiencias de otros. Necesitamos la comunión propia con nuestro Dios. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, y sus hijos escuchan la voz. Sus discípulos escuchan la voz y me siguen, dice la Biblia. Ok, entonces, hermanos, el maestro está aquí y te llama. Le dijeron un momento cumbre cuando sus hijos estaban, su hermano Lázaro estaba muerto. Y ella se levantó y salió corriendo porque amaba la palabra y quería oír al Señor. Estamos hablando de María de Betania, la mesa de los panes de la presencia de Dios. Y hermanos, lo invitaron a comer a otra mesa. Está él comiendo y esta María que amaba tanto su presencia llega y se pone de rodillas. ¿Recuerda usted eso? Hermanos, y saca su ofrenda a Dios y se la echa a los pies del Señor. Está llorando y lavándole sus pies. ¿Ok? Hermanos, y el Señor, hermanos, está bien tocado en su corazón. Y en eso se levanta Judas. ¿Por qué no vendió eso? Hubiéramos hecho un dineral y ese dinero lo hubiéramos usado para bendecir un montón de pobres. Esta mujer hizo lo malo. No, hermanos, esa mujer hizo lo que Dios dijo. Ella amaba la presencia de Dios, ella oyó a Dios. Hermanos, que tengamos cuidado. Por eso a veces no comprendemos cosas, hermanos, pero esta mujer, y es el más, ¿sabe qué dice el Señor Jesús? Para el día de mi muerte ha guardado ella eso. Y a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Para qué es que lo guardó, Señor? Ella había estado guardando eso. ¿Para qué? ¿Para cuándo, Señor? Porque puede haberlo echado hace 3 semanas, hace un año, hace un mes. No, para la sepultura. Hay que oír de Dios y eso demanda comunión con Dios. Estamos escuchando, hermanos. Ahora, después de esta, ok, la siguiente María es la María del candelabro. Hermanos, la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, y si está en tinieblas, todo es tinieblas, ¿sabes? El cuerpo es un tabernáculo de Dios y tiene, hermanos, ojos. Hermanos, que solo miremos lo que Dios mira. Amén, hermanos, que solo miremos lo que Dios mira. Y miren, aquí está enfrente. ¿Por qué? Porque están de acuerdo. La luz, el entendimiento es luz. ¿Entendimiento de qué, Señor? De los panes, de la palabra de Dios. ¿Cuándo necesitamos recibir la revelación de Dios y estar viendo?
Todos necesitamos, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, esta mujer, esta es María, la madre de Jacobo y José. Hermanos, gloria a Dios es esconder un asunto y honra de reyes el escudriñarlo. Porque esa María ni nadie sabe de quién se trata. Y ya estamos hablando del lugar santo. Y el colmo es el lugar santísimo. A ver, ¿por qué, Señor? Por supuesto, estoy seguro que todas las Marías, exceptuando aquella que les comenté, todas entraron a este lugar santísimo en su vida personal. ¿Entienden, hermanos? Pero esta mujer, esa María, la madre de Jacob y José, habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, de José y de Salomé. Aquí hay una María, otra María, solo lo menciona Jacobo, José y Salomé. Bueno, después en Marcos 15:47 dice, y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Ella también estaba con María Magdalena. Nosotros la pasamos por alto. Y después dice en Marcos 16:1, dice, pasaba el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ungirle. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estaban ellas, hermanos, haciendo la obra de Dios juntas. Y esta María nadie la menciona, nadie la conoce, nadie sabe de quién se trata. Juan 19:25. Pongan atención. Por eso los soldados hicieron estos. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cómo se llamaba la madre? María. Y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas. Entonces, ¿cómo se llamaba la hermana de María? María, la mujer de Cleofas, la madre de Jacobo, José y Salomé. Hermanos, piensen esto. Esta mujer, esta otra María, vivía con la otra María. ¿No cree usted que ellos se comentaban sus secretos? Esa mujer sabía mucho más que el resto de las gentes. Pero mírenla, allá escondidita, allá guardada, allá atrás, estaba ayudando al Señor Jesús todas las veces que se podía. Estaba atenta a hacer la voluntad de Dios. Llegó hasta el final junto con María Magdalena, hasta comprándole lo mismo que en la de Betania, para ungirlo. ¿Está escuchando, hermanos? Era la tía ¿de quién? De Jesús. La tía de Jesús. Si usted le pregunta a alguna congregación, ¿cuál es el nombre de la tía de Jesús? ¿Verdad? Ustedes sí ya saben, pero casi todo el mundo dice, esa no tuvo tía. No, sí tuvo tía. Hay que leer la Biblia y creerla. Amén, hermanos. Jesús. ¿Y cree que Jesús la amaba? Sin duda alguna. Y ahí estaba. Pero esta mujer, hermanos, en silencio y calladita, estaba siendo una gran bendición para el pueblo de Dios. ¿Sabe de qué habla esta mujer para mí, lo que yo creo? Escuchen. En las familias hay parientes que nos aman. Y hay parientes a los que nosotros amamos y que aman a Dios. Y que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos, ayudarlos para que terminen bien la carrera. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos han recibido bendición de algún hermano? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo. El Señor está llevándonos a la vida real. ¿Ok? ¿Cómo podemos decir que amamos al prójimo si no amamos ni siquiera a Cristo y los parientes? ¿Está oyendo, hermanos? Entonces, fíjense lo que hizo esta María. Era hermana de María, la madre de Jesús, era tía de Jesús. Le sirvió, le proveyó de sus bienes en silencio, ni se enteraba nadie de lo que él estaba haciendo. Creyó en él fielmente y le siguió siempre en silencio, pero fiel. Estaba en la cruz y también fue al sepulcro temprano con la otra María. Es decir, hermanos, hasta el lugar santísimo caminó ahí. ¿No le da gusto a ustedes que hayan hermanos nuestros, familiares nuestros, que terminen bien la carrera, hermanos? Hasta lo mejor posible, es lo mejor que nos puede pasar. Hermanos, entonces ahora vamos a llegar a la María, madre de Juan Marcos. ¿Con qué tendrá que ver? Fíjense, ahí estuvo la mesa de los panes, la mesa
Recuerda que dice miraba, usted lo ve muchas veces que cuando habla de ella dice que estaba viendo, hermanos, su candelero siempre estaba resplandeciente, viendo a Cristo Jesús. Pero ahora viene el incensario. Vamos al lugar santísimo. ¿Cuántos queremos ir al lugar santísimo, hermanos? El incensario, hermanos, es importantísimo el incensario, hermanos. ¿De qué nos habla el incienso? De la intercesión de los santos. Aquella carga que lo hace llorar usted por nosotros. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos aquí han tenido esa carga? Ven sufrir a un hermano, a una hermana, y ustedes saben que necesita el auxilio de Dios, y usted llora solito, nadie se da cuenta, pero usted está clamándole al Señor, y usted está diciéndole al Señor que no termine en el infierno, que termine en el cielo, Señor. ¿Cuántos quieren que su familia, que sus amigos y que toda la humanidad termine en el cielo, hermanos? El lugar santísimo, hermanos, está lleno de el incienso. Entra hasta el lugar santísimo. ¿Comprenden? El incienso. Y aquí tenemos a María, la madre de Juan Marcos. Es el altar de incienso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, empecemos primero, ¿quién es Juan Marcos? Porque el Señor dice, lo único que nos cuenta el Señor es de Juan Marcos. Juan significa el regalo de Dios, ¿verdad? Marcos se me olvidó. No lo encontré y se me olvidó qué significa. Así que les dejo a ustedes un problema. Tienen que investigar qué significa Marcos. ¿Amén? Y si yo lo sé, se lo vuelvo a decir. Es latín, hermanos, Marcos. Pero sabe una cosa. Juan Marcos, cuando uno ve la historia de él, empieza andando, hermano, es sobrino de Bernabé. Su tío era Bernabé. Quizás Bernabé era hermana de esta María, posiblemente. Hermanos, ¿pero qué pasó? Este Juan Marcos, hermanos, empieza a actuar mal. En el día de la batalla se raja. ¿Cuántos han tenido a alguien así, conocido a alguien así? Que cuando debe estar peleando, sale corriendo. ¿Ok? Y hermanos, tan así que Pablo, dijo, yo no quiero que él ande con nosotros. Y se tuvo que separar de Bernabé. Bernabé era un hombre de Dios profundo, bueno. Y Bernabé significa alguien que consuela, un consolador. Se va a buscar a Juan Marcos. Juan Marcos, espérate, Juan Marcos. Tienes tú que volver del camino de Dios. Juan Marcos, regresemos. Y le empezó a hablar del Señor. Al final de la vida, Juan Marcos termina bien. Mire lo que dice, esto lo dice en Colosenses 4:10. Pablo, Aristarco dice, mi compañero en la prisión os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y dice luego, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Ya es útil otra vez. Hermanos, ¿cuántos conocen a alguien que se ha vuelto inútil, pero ustedes quieren que sea útil? Tal vez necesite que usted ore por él. Amén, hermanos. Y dice, pero en Hechos 12:11 nos explica el altar de incienso. Miren lo que dice. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba, porque lo iban a matar. A Pedro lo iban a matar y el Señor envió un ángel para salvarlo. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, para que no nos perdamos, Marcos, donde muchos estaban juntos o unánimes orando. Lo que nos dice el Señor de la casa de esta María es que era un altar de incienso, un lugar, y que estaban ellos orando. Señor, por favor, que no maten a Pedro. Tú sabes lo importante que es Pedro. Lo dejaste de pastor y mira, se está muriendo, lo van a matar. Señor, haz algo. Y están clamando. De repente llega Pedro y usted ya sabe. Y sale una jovencita
¿Quién? Y dice Roda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rode. Rode. Significa flor rosa. ¿Quién? Y dice, soy Pedro, soy yo, Pedro. ¡Ah! Feliz ella. No le abre la puerta. Sale corriendo y se va. Perdón. ¡Ey! Pedro está ahí. Pedro está ahí. Y todos, no, ¿cómo hacer? Algunos deben haber dicho, ¿acaso Dios escucha las oraciones? Pues entre todo el grupo sí había algunos que creían. Amén, hermanos, porque Dios les escuchó y Dios libró a Pedro. Amén, hermanos. Hermanos, ¿cuántos aquí conocen a alguien que está en una cautividad de que solo Dios lo puede zafar? Todos conocemos a alguien que nosotros sabemos, Dios, si tienes que hacer algo, Señor. Y lo que nos toca a nosotros hacer, ¿qué? Interceder. Interceder e interceder. Ahora, hermano, una pregunta. Y aquí sí quiero que se pongan de pie. ¿Cuántos de ustedes han tenido una cautividad y Dios escuchó las oraciones? Levántense los que les ha pasado eso. ¿Verdad? Yo ya estoy parado, hermanos. Sí, Dios ha escuchado. Sí, aleluya. Dios ha escuchado las oraciones y nos ha librado. Y nos ha sacado, y nos ha librado de la muerte. Dios ha hecho maravillas. Podemos decir, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Bueno, ahora vamos a la mujer del lugar santísimo. La mujer del lugar santísimo. Así de pasada, ni nos fijamos, ni le ponemos atención. Retornemos otra vez. Es esta María, la del arca del pacto, Romanos 16:6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Otra versión dice, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Y hay otra versión que dice que ha trabajado mucho por nosotros. ¿Por qué dirá tanta variedad? ¿Ok? Y solo eso dice y se cayó. Hermanos, vamos a ir un poquito. La palabra trabajado que utiliza ahí es trabajado con fatiga. Ha labrado, se ha cansado, ha llegado a estar exhausta. Esta María le ha costado y se ha esforzado. Bueno, y el trono de Dios no tiene que ver con el reposo, pues. Ella debería estar durmiendo en una hamaca. ¿No cree usted? No, hermanos, hay algo que debemos entender. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesucristo. Él era en reposo, estaba en el reposo, pero el Señor Jesús no hacía una sola obra que no fuera la obra del Padre. ¿Está oyendo, hermanos? Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que yo oigo decir a mi Padre, eso digo. Y también lo digo de la manera que mi Padre lo dice. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y muchas cosas le mostrará para que vosotros os maravilléis. ¿Está escuchando, hermanos? Hermanos, escuche, no ponga. Hermanos, no menosprecie el día de las pequeñeces. Si usted obedece al Señor en algo, barrer, limpiar, servirle plato a su esposo, cansarse y fatigarse haciendo cosas por el bien del prójimo, si esto viene del Padre, si usted oyó de Dios, eso tiene un galardón eterno. Y estar en el lugar santísimo es no hacer mis obras, sino que hacer las obras del Padre. Y eso es 24 horas, 7 días a la semana. No es un horario.
Por esto esa mujer trabajó con fatiga, labrado, cansado y sentir fatiga. Y también, hermanos, la palabra mucho ahí significa muchísimo. No era un poco, muchísimo. A menudo, abundantemente y en gran cantidad. Cualquier cosa que usted ha hecho en el reino de Dios, por obedecer al Señor, usted ha estado caminando en el lugar santísimo en ese momento. Amén, hermanos. Y ahí le va a darle gozo al Señor. Señor, gracias. Y el Señor dice, le amo. Pero hay que oír de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil confundirse. Marta andaba bien afanada trabajando y tenía que estar a los pies. Por eso se necesita la comunión y pasar los pasos correctamente hasta el final. Estamos escuchando, hermanos. Y también esa palabra donde dice con, que ha trabajado mucho con vosotros, que es traducido a veces por, hermano, significa con vosotros, significa entre vosotros, significa por vosotros y significa adentro de vosotros. O sea, ella estaba atenta a hacer la voluntad de Dios en todos los momentos, y todos tal vez solo la miraban, era una ancianita quizás. Escuchen, esta María pudo haber sido cualquiera de las anteriores Marías, María Magdalena, María la Madre de Jesús, cualquiera de ellas, pero ya en el lugar santísimo. Y hay otros, hermanos, la palabra donde dice ha trabajado mucho con vosotros, y otro dice ha trabajado mucho por ustedes, y otra versión dice ha trabajado mucho con nosotros. ¿Por qué? Esa palabra significa ha trabajado mucho por nosotros. Pero Pablo estaba allá en un lugar lejano y les está escribiendo una carta a otros que están hasta el otro lado, y esa palabra los incluye a ellos, incluyéndolos a ustedes. Es decir, esta María era una bendición para todo el cuerpo de Cristo. ¿Está escuchando, hermanos? Y dice Shalom, saludos. Esa significa la paz de Dios. A María, que ha labrado, que ha trabajado, que se ha cansado con tanta fatiga, mucho, en abundancia, a menudo, entre con nosotros y por nosotros, incluyéndolos a ustedes. A esa María, la paz, debe decir la paz que tanto se ha esforzado por prestarnos ayuda. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos decir, Señor, bendice a todos los que nos han ayudado y apoyado, obedeciendo al Padre, estando en el trono de Dios, obedeciendo lo que sentiste? Y quiero contarles una historia. Sucedió. Obedecer a Dios a veces cuesta, hermanos, mucho. Una pareja, jóvenes, una pareja, fueron enviados como misioneros al África. Y esta pareja, hermanos, yo no sé, pero imagínense llegar a un lugar donde hay peligro, un lugar donde no conocen el lenguaje, un lugar donde se ven todos tan diferentes, porque ellos eran rubios y ahora llegan a un lugar de solo negros, y eran caníbales. Y llega él con su esposa, otra joven, y hermanos, se entiende que un hombre llegue solo, porque si me pasa algo, pues me pasó. Pero llevar al amor de su vida al lado, ¿verdad que está duro? Al amor de su vida. ¿Y qué pasa si me matan a mí? ¿Qué le va a pasar a ella después? Pues si se la comen. No, ¿verdad que es difícil, hermanos? Y hermanos, llegaron a esta pareja y no lo recibieron. Y hermanos, se sintieron rechazados de entrada y se mantuvieron lejos del lugar donde estaba la aldea. Y él, hermanos, como un hombre tremendo, empezó, se esforzó, hizo una casita y se quedaron a vivir ahí cerca. No se los comían, quizás porque eran blancos y no les gustaba la comida blanca. No sabemos, no se los comieron. Pero hermanos, ahí estaban ellos dando, hermanos, todo su esfuerzo. Pero querían hablarle y toda la gente los rechazaba, no podían ni darles el evangelio. Ahora, ¿cómo es posible que un misionero vaya a otro lugar y no del evangelio? Eso se llama fracaso, ¿no cree usted, hermanos? Fracaso. Y hermano, y ahí estaban ellos dos.
Y de repente se acerca un niñito negrito a vender huevos. Y ella le empieza a comprar los huevitos. Y al día siguiente, y si llegaba 2 veces al día, le volvía a comprar. Y le empezó a hablar de Dios a ese criaturito, a ese niñito. Pasaron mucho tiempo. Ella quedó embarazada y tuvo una niña. Y de repente, hermanos, ¿cómo se sentiría este misionero después de unos años de trabajar duro y ver que no hay absolutamente ningún fruto? Estaba desanimado. ¿Cuántos se desaniman al no ver fruto? Hermano, desanimado. Estaba muy desanimado. Y de repente el colmo, ella se muere. Se muere. Y él la tiene que enterrar. Y entonces él se decepciona. Se decepciona totalmente. Y hermanos, llegó otra familia de misioneros. Y él entonces, la niña que había nacido, la agarra y se la da a esos misioneros. Y le dice: yo no puedo cuidarla, por favor, encárguense ustedes de ella. Y esos misioneros adoptan a esa niña y se van. Y él se regresa a Inglaterra otra vez, lleno de decepción, decepcionado. ¿Cómo se sentiría usted así? Esforzado. Ese hombre, hermanos, se fue al vicio y se volvió un hombre alcohólico de la nivel más terrible. Mal. Se casó por ahí como pudo, tuvo algunos hijos, pero él no quería saber nada de Dios. Nada. Los años pasaron y esa hijita creció. Esa hija creció y en una ocasión vio una revista y donde supo la historia de sus papás y cómo estaba enterrada esa mamá allá. Y ella quedó perpleja y dijo: esa niña soy yo. Y de ahí, hermanos, tuvo que viajar a Inglaterra, porque ella dijo: yo quiero conocer a mi papá. Y se fue a conocer a su papá en Inglaterra. Y el papá no quería saber nada de nada. Nada de nada. Ella llega, los hermanos la reciben bien, todo estaba muy bonito. Se van de regreso a cierto lugar, van con el papá y todo. Pero ahí, hermanos, hay una actividad evangelística importante, muy importante, llena de miles de gente. Ellos deciden pasar y les tocó estar hasta adelante. Y en eso dice: ahora llamamos a nuestro invitado de hoy, fulano de tal. Y pasa, hermanos, un hombre negro. Hombre negro. Y empiezan a hablar. Él nos va a contar su historia. Y este hombre negro empieza a decir: cuando yo era niño, una mujer blanca, preciosísima, allá en la montaña, me compraba huevos y me hablaba de Jesucristo. Yo aprendí a amar a Jesucristo. Le pedí que entrara en mi corazón y el Señor entró y se me empezó a manifestar de manera maravillosa. Empezó a hacer milagros. Yo no sabía mucho, pero fui aprendiendo. Y ahora hay miles de personas que se han convertido al Señor por mi ministerio. Y hay cientos de iglesias que están abiertas porque el Señor me ha usado. Pero no es mi fuerza. Y no soy yo, sino que mi mamá espiritual y mi papá espiritual sufrieron por mí. Lo único que hacía esa mujer era llegar, tratarme con amor, hablarme de Dios y tratarme con ternura. ¿Sabe qué estaba haciendo esa mujer? Estaba oyendo al Padre Eterno
en el trono de Dios. Y oía que le hablara esa criaturita y ella solo obedeció, y después murió. Pero ese joven puso por Dios para honra eterna de él. Hasta la fecha existen cientos de iglesias en el África y cientos de miles de personas que nacieron de nuevo por ese ministerio. ¿Saben? Esta mujer, esta jovencita, esa niña, cuando escuchó todo eso, se paró. Quiero hablar con usted. Sí, recuerda que ellos tuvieron una niña. Sí, lo recuerdo. Yo soy la niña. Hermanos, se abrazaron y él lloraba y lloraba, diciéndole gracias por tu mamá, gracias por su obediencia, gracias porque obedeció al Padre e hizo su santa voluntad. Hermanos, el Padre estaba perplejo y el Padre arrepentido dijo: Dios, perdóname, yo te abandoné y entré en la desgracia, en el licor, pero a partir de hoy caminaré contigo. Y Dios los amó y él fue librado para siempre del alcoholismo también. Hermanos, Dios es Dios. El Padre eterno es el Padre eterno. Dios no ha cambiado. Él quiere comunión, abrazarnos y hablarnos al oído para que demos fruto y fruto en abundancia. Pongámonos de pie, hermanos. Esta María era la María del lugar santísimo, aquel que obedece aunque no parezca nada raro, aunque no parezca nada diferente, pero al hacer la voluntad de Dios, hermanos, eso permanece para siempre.